Hacia 1950 aproximadamente se da un nuevo parteaguas en la historia física y creo que también es historia espiritual de la ciudad. Arriba otro tipo de modernidad a estas tierras. Es fundamentalmente obra de un gobernante que tenía una gran visión y que ahora vemos que tuvo evidentemente sus bémoles, pero que poseía, digamos, una fuerza y una iniciativa hasta entonces desconocida en estas tierras, que fue el licenciado Jesús González Gallo, con el que se dan distintas cosas. Por un lado, él impulsa instancias de las lecturas morales, la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, que fue la primera escuela formal de arquitectura hasta 1248. La manera como la fundó es sumamente original y no tiene paragón en la historia de este país. Lo que hizo fue conjuntar los mejores talentos arquitectónicos, constructivos y humanistas de Guadalajara con una serie de arquitectos que se trajo de Europa para formar el cuerpo de maestros de esta escuela. En estos arquitectos estaban por Hans Hartung, eh, provocadores, Matías Queritz, es el arquitecto, sin embargo, un artista muy importante. Sí lo advertí, y algunos otros, y entre los arquitectos o ingenieros mexicanos o tapatíos estaban pues varios de los más notables de su época. Estaba, por ejemplo, el canónigo Ruiz Medrano, un gran humanista. Estaba el ingeniero Juan Palomar y Arias, que era otro de los viejos ingenieros de la comarca, y una serie de profesionistas que le dieron un relieve muy especial a la escuela, además con un programa sumamente astringente y sumamente severo. Díaz Morales le imprimió, bueno, el que Díaz Morales le imprimió a la escuela una especie de, de monjes dedicados, con una intensidad muy alta a sus quehaceres. Con una vocación muy acendrada por hacer al mismo tiempo nuevas cosas, pero también por asumir una herencia, pues ya que Paredes entonces con la Escuela Tapatía de Arquitectura, con los eclécticos, pues era muy rica, pero de la que guardaban una distancia que tiene mucho que ver con la modernidad. Esta época, ¿no?, a los maestros y a los alumnos conformaron con una especie de núcleo que le dio una nueva cara a la ciudad. La otra parte importante fuera la Cruz de Plazas, que fue una idea muy singular. La moral es muy debatida, muy arriesgada, que significa hacer algo. A los lados de la Catedral de Guadalajara, 4 plazas que formaban una cruz: la Plaza de Armas original, la Plaza la Plaza de Dos de Copas o de la Liberación, en la parte de atrás de la catedral, hasta el Teatro de Gollado, la Plaza de los Laureles y la Plaza de la Rotonda de los Jaliscienses ilustres. Se encuentra al lado norte y conforman este conjunto que le dio un nuevo carácter a todo el centro. O sea, mal que bien, y con todos sus asegúnes le dio un aire, creó una nobleza al centro de la ciudad que es difícil de negar. Como decía el maestro de Morales, le dio la posibilidad a todos los habitantes de Guadalajara de ir a sentarse de balde a la sala de la ciudad, cosa que antes no tenía. Hay mucha gente que lamenta la pérdida de lo que había. Sin embargo, creo que esta reacción, pues habría que matizarla, porque sacando todas las cuentas de manera sobria y serena, parece que es mucho más de lo que se ganó a lo que se perdió. Sin embargo, paralelamente, sí es otra medida muy dolorosa y que creo que definitivamente fue muy negativa, que fue la ampliación de las calles de Septiembre de Alcalde, las calles del 16 de Septiembre y Alcalde en el sentido norte-sur, y la avenida Juárez en el sentido de oriente-poniente. Esta fue una idea, creo que es sumamente equivocada, de hacerlo campo a lo que entonces se creía que era el
símbolo de la modernidad, el coche, hacer calles más anchas para que cupieran más coches y para dar a la ciudad un aire pretendidamente moderno con estas ampliaciones que significaron kilómetros de destrucciones de casas y edificios patrimoniales. Se perdió una parte significativa de la herencia de ciudad, pero al mismo tiempo se dio una especie de patente de corso de permiso para la que la gente destruyera sus patrimonios, como ha venido sucediendo hasta nuestros días. Bueno, si ya tomaron todos porque no puedo tomar mi casa y que hicieron tantos desfiguros que porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, desgraciadamente, fue rondando hasta nuestros días prácticamente con un símbolo que es importante subrayar. Hace 1980 todavía se demolió de la manera más artera lo que fue uno de los edificios más emblemáticos de la Universidad de Guadalajara, que era la Escuela de Música. O sea, pensar que tan tardíamente como 1980 se demolía una obra del arquitecto Navarro Branca, de una valía indiscutible, y que formaba un conjunto con la actual rectoría o Paninfo, es indispensable, es una muestra de salvajismo difícilmente encontrable en otras partes del país para estas épocas. Y otra muestra de ese salvajismo parecido fue la demolición en este mismo año 2000, nosotros 80, pero le dieron el premio Pritzker, equivalente del premio Nobel de la arquitectura a Luis Barragán, de una de sus casas más importantes, que era la Casa Aguilar. Si al menos en sus 80 marca por estas dos destrucciones uno, digamos, límite inferior de la pérdida patrimonial que con la modernidad, entre comillas, sufrió Guadalajara. Posteriormente, sufrimos una serie de problemas muy serios para el desarrollo arquitectónico y urbano, que fue ya la llegada a partir de los años 70 de grandes contingentes rurales a vivir a Guadalajara, y por el defecto de la gran corrupción que sucedió tanto por parte del gobierno como por parte de las cuestiones ejidales que crearon los cinturones de miseria de Guadalajara, todos los elementos irregulares que han llevado decenios tratar de componer, tratar de hacerlos más habitables y más humanos, y esto ha representado una carga fundamental para la ciudad y evidentemente un atraso que hasta la fecha estamos tratando de ir superando. No por otro lado se produjo con esto un principio de dispersión de la mancha urbana, el ir haciendo fraccionamientos y asentamientos cada vez más lejanos, cada vez más desprovistos de carácter de identidad, cada vez más faltos de servicios básicos de transporte, de escuelas y servicios públicos, y ha generado pues una gran pérdida para la vitalidad de Guadalajara, y hemos arruinado el territorio tan feroz que explicados en un rato el valle de Tezistán, que es un maravilloso granero natural, el valle de Toluquilla, se han ido poblando de desarrollos de distintas categorías socioeconómicas, pero que han ido arruinando el territorio y provocando que el centro de Guadalajara se desangre, se pierda población y vitalidad, y por lo tanto la arquitectura patrimonial sea abandonada. Tenemos actualmente más de 820 casas patrimoniales en peligro de colapso por esta problemática, y muchos cientos más abandonadas o semi-utilizadas. Con esto trato de pintar el panorama que le toca enfrentar a los arquitectos actuales y a la ciudad actual. Hay una ciudad con toda una problemática, con toda una serie de retos que hay que afrontar. Hay una gran necesidad de volver a encontrar la arquitectura de Guadalajara, la manera de hacer las cosas que tengan que ver con una identidad, con una manera de ser, de una manera de entender el mundo, que permita a todo el mundo, desde los más pobres a los más ricos, habitar una ciudad como una ciudad realmente y compartida. Que por ejemplo encuentra en los que aquí se llaman fotos una de uno de sus enemigos más claros, porque representan enclaves cerrados, bardeados, protegidos por un gendarme que no tiene nada que ver con la ciudad que los demás habitamos, y que provocan discontinuidades vitales, disponibilidades urbanas, y que hacen que estas islas de pretendida prosperidad y de muy dudoso buen gusto logren pues desmembrar
estructura urbana. Desgraciadamente la noción de los cotos ha ido descendiendo en la escala social y actualmente tenemos cotos para clases populares, donde también son estas islas protegidas por un guardián que realmente existe porque no pueden pagarle, en donde se convierte en una especie de cuetos muy peligrosos, muy antisociales y donde la gente frecuentemente tiene que regresar a encontrar algún lugar en la ciudad para vivir porque las condiciones pues son sumamente defectuosas. Pero hay nuevas esperanzas, hay unas nuevas generaciones de arquitectos, hay quienes buscan claves en el pasado para encontrar su propia manera de decir cosas y hacer cosas nuevas de cara al futuro. Hay un renacimiento de las viejas colonias en donde los muchachos, los jóvenes se vienen a vivir a esta parte de la ciudad, la habitan, la renuevan, le dan nuevas vitalidades. Se empieza a ver arquitectos que intervienen en casas patrimoniales de manera inteligente o que hacen obras nuevas, insertando pues con cuidado para empezar a hacer de Guadalajara una ciudad realmente contemporánea y realmente moderna, una ciudad que pueda funcionar de manera adecuada y en la que podamos aspirar a lo que fundamentalmente es la vocación más alta de las ciudades, la belleza, lugares en donde el espíritu encuentre realmente gozo, lugares en donde como Guadalajara, lo que fue por siglos, haya dignidad, haya decoro, haya arquitecturas que representan todo esto, haya convivencia fraterna entre los habitantes y exista realmente un entorno digno en el cual vivir y en el cual podamos recibir a la gente que viene a visitar esta noble y leal ciudad.